¿Qué pasaría si te dijera que existe una figura tan peligrosa que incluso fue profetizada en la Biblia? Alguien cuya arrogancia desafiaría directamente a Dios mismo. Un ser humano tan ambicioso, tan lleno de orgullo, que no solo se alzaría contra el Creador, sino que intentaría ocupar su lugar. ¿Te parece algo sacado de una novela apocalíptica o una película de ciencia ficción? Pues no lo es. Esta advertencia proviene de las páginas más antiguas y poderosas del mundo, las Escrituras. Hace casi 2000 años, un hombre llamado Pablo escribió una carta a una pequeña comunidad de creyentes en Tesalónica. En esa misiva, conocida hoy como Segunda de Tesalonicenses, Pablo les hablaba sobre eventos futuros que marcarían el fin de los tiempos. Pero entre todas sus palabras, una frase destaca por encima de las demás: el hombre del pecado. Sí, ese título escalofriante hace referencia a alguien o algo que llegaría a desafiar abiertamente al Todopoderoso. ¿Quién podría ser tan audaz? Imagina esto: una persona tan influyente, tan carismática, que logra engañar a multitudes enteras. Alguien que no solo niega la existencia de Dios, sino que declara ser Dios él mismo. Este hombre del pecado no es simplemente un villano común, es una amenaza espiritual, política y moral. Es la personificación del mal absoluto, pero también un reflejo de las tendencias humanas más oscuras: el egoísmo, la sed de poder y la rebelión contra lo divino. Y aquí viene lo más intrigante. Aunque Pablo escribió estas palabras hace siglos, muchos creen que su descripción sigue siendo relevante hoy. ¿Por qué? Porque en cada época de la historia ha habido figuras que han intentado usurpar el lugar de Dios. Líderes corruptos, ideologías destructivas e incluso movimientos culturales que promueven valores contrarios a los principios bíblicos. Todos ellos parecen cumplir, de alguna manera, con la descripción del hombre del pecado. Así que hoy, querido oyente, vamos a adentrarnos en este misterio. Vamos a descubrir quién fue realmente este personaje mencionado por Pablo, qué representa y por qué su descripción sigue resonando en nuestros días. No será solo un viaje por las páginas de la Biblia, sino también un análisis profundo de cómo esta figura puede manifestarse en nuestra propia vida y sociedad. Prepárate para explorar uno de los temas más fascinantes y desconcertantes de las Escrituras. Pero antes de continuar, permíteme hacerte otra pregunta. ¿Crees que el hombre del pecado es solo una persona histórica o podría ser algo mucho más cercano a nosotros de lo que imaginamos? Sigamos adelante y averigüémoslo juntos. Cuando Pablo escribió su carta a los tesalonicenses, no lo hizo simplemente para enviar saludos o dar instrucciones teológicas. Lo hizo porque esa pequeña comunidad de creyentes estaba asustada. Habían escuchado rumores, posiblemente exagerados, de que el regreso de Cristo ya había ocurrido y ellos se lo habían perdido. Imagina la angustia que eso debió causarles. ¿Cómo podían enfrentar las persecuciones, las dificultades y las pruebas si pensaban que Jesús ya no volvería por ellos? Pablo, con la sabiduría de un pastor, tomó pluma y papel para calmar sus temores. Pero en medio de ese mensaje tranquilizador, Pablo introdujo una advertencia escalofriante. Les dijo: «No os dejéis engañar, antes vendrá la apostasía, y se manifestará el hombre del pecado, el hijo de perdición». Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Estas palabras no solo eran una corrección a los rumores erróneos, eran una revelación profética sobre eventos futuros que marcarían el camino hacia el fin de los tiempos. Y aquí está lo más impactante. Este hombre del pecado no sería un villano común. No estaríamos hablando de alguien que simplemente desobedece a Dios o comete errores morales. Este sería alguien tan poderoso, tan influyente, que llegaría a usurpar el lugar mismo de Dios. Ahora bien, ¿qué significa exactamente todo esto? Pablo no deja espacio para ambigüedades. Describe claramente las características de esta figura. Primero, dice que este hombre se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. En otras palabras, no solo rechaza la autoridad divina, sino que la desafía abiertamente. Es como si dijera: yo soy más grande que Dios, yo soy el centro del universo. Pero eso no es todo.
La segunda característica es aún más inquietante. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto implica que no solo busca ser adorado, sino que invade el lugar sagrado donde Dios debería ser honrado. Es como si entrara al mismísimo trono celestial y dijera: aquí mando yo. Imagina por un momento a alguien tan arrogante que cree merecer el trono divino. ¿Quién podría ser capaz de algo así? Esta descripción nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana. A lo largo de la historia, hemos visto líderes políticos, filósofos y hasta religiosos que han intentado colocarse por encima de Dios. Algunos han promovido ideologías que niegan la existencia de lo divino, mientras otros han usado el poder para manipular a las masas en nombre de falsos dioses. Pero lo que Pablo describe va más allá de simples errores humanos. Él está hablando de alguien o algo que representa el mal en su forma más pura, alguien que personifica la rebelión contra Dios. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Por qué Pablo incluyó esta advertencia en su carta? Porque quería preparar a los creyentes. Sabía que, antes del regreso glorioso de Cristo, habría señales claras de que el fin estaba cerca. Una de esas señales sería la aparición de este hombre del pecado, cuya influencia sería tan grande que engañaría a muchos. Pero también quería recordarles algo fundamental. Aunque este personaje parezca invencible, su destino ya está sellado. Su tiempo será breve y su poder será destruido por el mismo Cristo cuando Él regrese. Así que, mientras avanzamos en esta historia, permíteme hacerte una última pregunta antes de continuar. ¿Cómo podemos identificar al hombre del pecado en nuestra propia época? ¿Será una persona específica o tal vez un sistema que se opone a Dios sin que nos demos cuenta? Sigamos explorando juntos para descubrirlo. A lo largo de la historia, el concepto del hombre del pecado ha fascinado a teólogos, líderes religiosos y creyentes comunes. Muchas iglesias han interpretado esta figura como una referencia directa al anticristo, un término que aparece en otras partes de las Escrituras y que evoca imágenes de maldad extrema y engaño masivo. Pero, ¿qué nos dicen realmente las Escrituras sobre este personaje? Si profundizamos más allá de las palabras de Pablo, encontramos ecos similares en otros pasajes bíblicos que amplían nuestra comprensión. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, se describe a un gobernante arrogante que hablará palabras contra el Altísimo. Este versículo no solo refleja la misma arrogancia que vimos en la descripción de Pablo, sino que también señala cómo este individuo perseguirá a los santos y tratará de cambiar las leyes divinas. Y si avanzamos hasta el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 6, encontramos otra descripción escalofriante. Se le dio boca para hablar palabras arrogantes y blasfemias, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí, nuevamente, vemos la imagen de alguien que no solo desafía a Dios, sino que busca destruir todo lo que Él representa. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Quién es exactamente esta figura? A lo largo de la historia, muchos han señalado con el dedo a líderes corruptos y tiranos que parecen cumplir estas descripciones sin siquiera saberlo. Piensa en figuras históricas como Nerón, el emperador romano que persiguió brutalmente a los cristianos, o en dictadores modernos como Hitler o Stalin, cuyas ideologías opresivas y sed de poder llevaron al sufrimiento de millones. Estos hombres no solo se exaltaron a sí mismos por encima de Dios, sino que también promovieron sistemas que negaban abiertamente la existencia de lo divino. Pero, ¿serán ellos el verdadero hombre del pecado? O tal vez, como veremos a continuación, esta figura pueda ser algo mucho más complejo. Ahora bien, algunos estudiosos plantean una interpretación más amplia del hombre del pecado. En lugar de limitarlo a una sola persona, sugieren que puede representar sistemas opresivos, ideologías falsas o incluso movimientos culturales que se oponen a Dios. Por ejemplo,
El Imperio Romano en tiempos de Pablo era visto como un sistema pagano que buscaba imponer su autoridad sobre todas las naciones, incluidas las comunidades cristianas. Hoy en día, podríamos pensar en regímenes totalitarios que promueven valores contrarios a los principios bíblicos, o en corrientes filosóficas que declaran que Dios es irrelevante o inexistente. Todos estos ejemplos reflejan una misma tendencia humana: querer ocupar el lugar de Dios. Y aquí viene lo más perturbador. Quizás el verdadero peligro no esté afuera, sino adentro, en nuestra propia tendencia a querer ocupar el lugar de Dios. Piensa en ello. ¿Cuántas veces hemos actuado como si fuéramos el centro del universo? ¿Cuántas veces hemos decidido seguir nuestros propios deseos en lugar de buscar la voluntad divina? El pecado individual, esa voz interna que nos susurra que podemos hacer lo que queramos sin rendir cuentas, es, en muchos sentidos, una manifestación microscópica del hombre del pecado. Es ese orgullo que nos lleva a creer que somos más importantes que Dios mismo. Así que mientras analizamos estas interpretaciones históricas y simbólicas, permíteme dejarte con una reflexión antes de continuar. Si el hombre del pecado no es solo una persona, sino también un sistema o una tendencia dentro de nosotros mismos, ¿cómo podemos identificarlo en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos protegernos de su influencia sutil pero devastadora? Sigamos adelante para descubrir cómo aplicar estas ideas a nuestro tiempo y a nuestras decisiones diarias. Si pensamos en el hombre del pecado como una figura histórica o futura, podríamos sentirnos tentados a creer que su influencia está lejos de nosotros. Pero la verdad es mucho más cercana de lo que imaginamos. Hoy, en nuestra propia época, podemos identificar reflejos de esta figura en líderes políticos, influenciadores culturales y movimientos que promueven valores contrarios a los principios bíblicos. Piensa en aquellos que buscan gloria para sí mismos, pisoteando la verdad y sembrando división. Estas son señales claras de que el espíritu del hombre del pecado sigue actuando en el mundo. Imagina a un político que utiliza su poder no para servir, sino para controlar, que manipula las masas con mentiras y promesas vacías, todo mientras se coloca por encima de cualquier autoridad moral o divina. O piensa en figuras públicas que usan su plataforma para difundir ideologías que niegan la existencia de Dios, redefinen la moralidad según sus propios términos, o promueven la intolerancia hacia quienes sostienen creencias religiosas. Incluso en el ámbito cultural, vemos cómo ciertos movimientos buscan desplazar a Dios del centro de la sociedad, reemplazándolo con agendas humanistas o materialistas. Cuando observamos estas realidades, nos damos cuenta de que el hombre del pecado no es solo una advertencia antigua, es un espejo de lo que sucede hoy. Pero aquí está lo más inquietante. Este espíritu no solo se manifiesta en grandes figuras o sistemas, también puede infiltrarse en nuestras propias vidas. Reflexiona por un momento. ¿Cuántas veces hemos buscado ser el centro de atención? ¿Cuántas veces hemos priorizado nuestros deseos sobre los principios divinos? El hombre del pecado no es solo alguien afuera. También puede ser una inclinación dentro de nosotros mismos. Esa voz que nos dice que somos más importantes que Dios. Y cuando permitimos que esa voz dirija nuestras decisiones, estamos dejando espacio para que este espíritu opere en nuestras vidas. Sin embargo, aquí viene la parte más esperanzadora de esta historia. A pesar de la aparición del hombre del pecado, Dios tiene el control final. Pablo no dejó a los tesalonicenses, ni a nosotros, sin esperanza. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, él declara claramente: entonces será revelado ese hombre del pecado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca. Imagina eso, todo el poder, toda la arrogancia, toda la maldad concentrada en esta figura. Y será destruida simplemente con el aliento de Cristo. No necesitaremos ejércitos ni armas. La victoria será completa y definitiva porque Dios siempre prevalece. Esta promesa no solo nos da seguridad para el futuro, sino también fuerza para el presente. Saber que el mal no tiene la última palabra nos libera de temer a los eventos que ocurran en el mundo. Nos recuerda que,
Aunque veamos señales preocupantes a nuestro alrededor, la historia no termina con el triunfo del mal. Termina con la victoria de Dios, quien siempre prevalece. Así que, mientras enfrentamos los desafíos de nuestro tiempo, recordemos que nuestra confianza debe estar puesta en aquel que ya ha vencido. Antes de cerrar, permíteme hacerte una pregunta final. Si el hombre del pecado puede manifestarse tanto en el mundo exterior como en nuestro propio corazón, ¿qué pasos prácticos puedes tomar hoy para resistir su influencia? Sigamos adelante para responder a esta pregunta juntos. Mientras buscamos entender quién es el hombre del pecado, tal vez la pregunta más importante no sea simplemente ¿quién es él?, sino más bien ¿dónde está mi lealtad? ¿Estoy viviendo para Dios o estoy construyendo mi propio trono? Reflexionemos por un momento sobre esto. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo esta figura profetizada por Pablo representa el mal en su forma más pura, la arrogancia que desafía a Dios, la sed insaciable de poder y la rebelión contra lo divino. Pero también hemos descubierto algo aún más cercano y personal, que el espíritu del hombre del pecado puede manifestarse en nuestras propias vidas cuando permitimos que el orgullo, el egoísmo y la autosuficiencia tomen el control. Imagina por un momento tu corazón como un templo. ¿Quién ocupa el trono allí? ¿Es Dios quien reina o has permitido que otras cosas, tu éxito, tu reputación, tus deseos, se sienten en ese lugar sagrado? La Biblia nos recuerda que no podemos servir a dos señores. Si estamos construyendo nuestro propio trono, tarde o temprano nos encontraremos enfrentados a Dios. Pero aquí está la buena noticia. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Podemos elegir hoy mismo entregar nuestras vidas a aquel que verdaderamente merece nuestra adoración. Este misterio del hombre del pecado no es solo una advertencia, es también una invitación a examinar nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestros corazones. Es una llamada a despertar, a reconocer las influencias que nos rodean y a resistir cualquier cosa que intente apartarnos de Dios. Porque al final, no importa cuán poderoso sea el mal, ni cuántas formas adopte en el mundo o dentro de nosotros. Lo que realmente importa es nuestra respuesta. ¿Seguiremos a Cristo con fidelidad o nos dejaremos engañar por las falsas promesas del hombre del pecado? Si este misterio te ha intrigado, te invito a explorar más sobre las profecías bíblicas, porque conocerlas no solo nos ayuda a entender el pasado, sino también a prepararnos para el futuro. Dedica tiempo a leer pasajes como en 2 de Tesalonicenses, Daniel y Apocalipsis. Estudia cómo estas profecías se conectan entre sí y qué mensaje tienen para ti hoy. Mantente firme en tu fe, sabiendo que, aunque el mal parezca imparable, su destino ya está sellado. El mismo Jesús que vendrá a destruir al hombre del pecado es quien camina contigo en cada paso del camino. Así que, antes de despedirnos, quiero dejarte con una última reflexión. La batalla no es solo contra figuras externas o sistemas opresivos. La verdadera lucha comienza en nuestro interior. ¿Qué vas a hacer hoy para asegurarte de que tu corazón permanezca fiel a Dios? Recuerda, la historia no termina con el triunfo del mal, termina con la victoria de Dios, y tú tienes la oportunidad de estar de su lado. Que esta verdad te impulse a vivir con propósito, esperanza y confianza en el Dios que siempre prevalece.